a 11 de la mañana por Unión Radio 93.7 FM Andra Malaver. Migrar te convierte en un ciudadano cosmopolita, ese para el que no existen muros ni fronteras, ese que construye, explora, aporta ideas y recursos para crear el mundo que todos soñamos. Y a las 9:38 de la mañana continuamos con más de Gente y Ciudad. De hecho, ya nos conectamos a un destacado de Mundo UR Regiones por nuestro canal YouTube para que le quede esto para compartir información importante. Fíjense que en el caso del estado Anzoátegui en Venezuela tenemos una importante colonia italiana. La mayor colonia italiana en realidad está en Argentina, en Latinoamérica, pero también en Venezuela tenemos una importante colonia que necesita estar clara de esta información, porque resulta que el 12 de mayo quedó publicada una sentencia de la Corte de Casación por la que muchos están pensando que se modificó la situación de la ciudadanía italiana. Así que nosotros dijimos, bueno, tenemos que llamar a Fernando Garriga, el migra experto, @migra experto, Fernando Garriga, abogado especialista en ciudadanía italiana y española. ¿Cómo está, Fernando? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Sí, coméntanos qué decisión es esta, de qué se trata y si realmente cambia la situación de la ciudadanía italiana. Así que en ese caso, pues todas las recomendaciones que podamos escuchar de ti. A ver. Se estuvo hablando mucho sobre la sentencia de la Corte de Casación, pero hay que entender que la Corte de Casación es un organismo diferente a la Corte Constitucional. Son organismos diferentes que deciden diferente e inciden de manera distinta en todo lo que tiene que ver con Italia y el Poder Judicial de Italia. Lo que decide la Corte de Casación no se convierte en obligatorio para todos los tribunales. La Corte de Casación puede opinar lo que quiera, pero por encima de la Corte de Casación está la Corte Constitucional. Entonces, por más que la Corte de Casación diga, para mí, la ciudadanía por descendencia es un derecho que no se les puede quitar a las personas, pero la Corte Constitucional dice que sí, que se le puede quitar a las personas, va a prevalecer lo que diga la Corte Constitucional. Entonces, lo que diga la Corte de Casación no cambió nada, porque no se modifica y no está tratando esta ley. La Corte de Casación sí puede llenar los vacíos legales que deje la Corte Constitucional. Si la Corte Constitucional, por ejemplo, dijera que la retroactividad no está muy clara y que debería ser mejor aclarada, pero no determina de qué manera, sí puede entrar la Corte de Casación a determinar los detalles, los pormenores de la decisión de la Corte Constitucional. Pero para eso deberíamos tener una sentencia de la Corte Constitucional que deje algún vacío, alguna laguna para que lo llene la Corte de Casación. Es importante igualmente la sentencia porque vemos cuál es la opinión de la Corte de Casación. Entonces, llegado el caso de que llegue a haber alguna laguna, algún vacío en la sentencia de la Corte Constitucional que va a venir en los próximos meses, significa que va a quedar en manos de la Corte de Casación que defina estos detalles y ya sabemos cuál es la posición de la Corte de Casación que se promulgó a favor de la ciudadanía por descendencia. Ok, ya va. Vamos a aclarar qué dijo la Corte de Casación y no sé si esto va a destiempo, ¿no? Porque se espera por lo que diga la Corte de la Constitución, que es lo que prevalece, ¿cierto? O sea, lo que priva. Sí, lo que llegó a la Corte de Casación además son casos anteriores a la entrada en vigencia de la nueva ley. Exacto. O sea que se trataron cuestiones anteriores, pero igualmente se pidió evaluar cómo afecta la nueva ley a la ciudadanía. Y es ahí donde entró la Corte de Casación a analizarlo. E igualmente, ahora la Corte de Casación se promulgó a favor de la ciudadanía por descendencia y le dio bastante duro a esta nueva ley. Ahora salió esa sentencia, pero falta todavía que se dicte una sentencia de lo que se llama Secciones Unidas, que es un organismo que también depende dentro de la Corte de Casación, que es realmente la que va a definir y va a dejar asentado la verdadera opinión y lo que puede llegar a definirse con respecto a eso. La Corte de Casación dijo esto y que se promulgó a favor de la ciudadanía por descendencia. Ahora falta que Secciones Unidas, que es como un organismo superior dentro de la Corte de Casación, termine de definir. Casi siempre cuando la Corte de Casación dice A, después las Secciones Unidas dicen lo mismo. Entonces que la Corte de Casación haya dicho esto significa que Secciones Unidas lo va a terminar de confirmar.
pero estamos a la espera de que Secciones Unidas de Corte de Casación termine de definir esto. Fíjate, Fernando, esto va a quedar en un destacado Mundo R Regiones, nuestro canal YouTube. Cuando uno está en sus temas que tienen que ver con migratorios, personales, requisitos, quiere los detalles, ¿no? Y hay gente, bueno, es que no estoy entendiendo esto, tengo que buscar un experto. A veces los expertos no son tan expertos como en tu caso, sí ya lo tenemos comprobado, y si uno no tiene bien la idea, no puedes ni siquiera hacer las preguntas correspondientes. Yo quiero irnos un poquito más allá y tener toda la historia para que nos des, en un abreboca obviamente, para que nos des las recomendaciones específicas de entonces qué oportunidades abre esto o no abre oportunidades, a qué nos estamos refiriendo, porque bueno, todo inicia con el tema del decreto, ¿no? Sí, lo que dice la Corte de Casación es, por un lado, como te explicaba, es bueno porque sabemos cuál es su opinión si en algún momento tuviera que llenar vacíos legales o lagunas que deje la Corte Constitucional. Y por otro lado, está bueno que salga esta sentencia ahora porque de cierta forma genera presión a la Corte Constitucional, que tiene que dictar una nueva sentencia, así como se dictó una sentencia con respecto a lo que dijo el Tribunal de Torino, que el Tribunal de Torino quería que se tire esta ley abajo y la Corte Constitucional le dijo que no. Ahora hay dos nuevas consultas que elevaron los tribunales de Campobasso y Mantova, que se va a tomar la fecha de audiencia el 9 de junio próximo y se espera que la sentencia sea dictada en julio o agosto. Lo que la nueva consulta que está pidiendo tratar de vuelta a la ley está más enfocada a la manera de aplicación de esta ley. Entonces puede cambiar con respecto a cómo se aplique. No creemos que se vaya a tirar la ley abajo, porque ya si no lo hubiesen hecho con la consulta de Torino, pero sí pueden modificarse ciertas cuestiones con respecto a lo que tiene que ver con las consultas y la aplicación de esta nueva ley. Entonces, la situación es muy parecida a como era antes de la sentencia del Tribunal de Torino, porque no se sabe qué puede pasar, pueden pasar muchas cosas, puede ser que siga todo igual, que confirmen la ley, puede ser que la tiren abajo, o puede ser que modifiquen alguna interpretación. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional, cuando le llega una consulta, solo puede decidir en base a lo que le están preguntando. Torino le dijo, quiero que analices esta nueva ley sobre estos puntos. Lo analizó sobre los puntos de Torino y le dijo, no, tus puntos la verdad que no están bien fundamentados, así que no te doy la razón. Ahora, Campobasso y Mantova elevaron su consulta con fecha posterior a lo que fue la sentencia de la Corte Constitucional italiana, entonces utilizaron los mismos argumentos de la Corte Constitucional y otros argumentos que son más fuertes. Entonces van a analizar la nueva ley con las propias palabras y los propios términos y conceptos que dijo la propia Corte, y unos que son un poco más fuertes con respecto a que la Corte pueda modificar la aplicación. Y por ejemplo, una de las cosas que podría llegar a decir la Corte es, todos los procesos en trámite se van a regir por la ley anterior y los procesos que se inicien de ahora en más se van a regir por la nueva ley. Por eso es que en la medida de lo posible, si uno puede avanzar y iniciar su juicio, está evitando la posibilidad de quedarse afuera por esta sentencia. Es un riesgo también, está el riesgo también, es el mismo riesgo que teníamos antes, de que se confirme la ley y que te puedan rechazar el juicio, o que también te otorguen la ciudadanía, a pesar de que esta ley esté vigente, como ya pasó en varios tribunales que otorgaron la ciudadanía aún con la ley vigente. Entonces, el panorama sigue siendo el mismo. En la medida de lo posible que uno pueda es avanzar. Si uno tiene que terminar la carpeta, avanzar con su carpeta, porque lo más importante es tener la carpeta correcta, y después hacer el análisis de cada familia, cada economía, si quieren afrontar la inversión y el riesgo de por ahí perder esa inversión si el resultado es malo, o invertir y evitarse el riesgo de que después la Corte Constitucional diga en la sentencia que va a salir en julio-agosto, todos los procesos en trámite se rigen por la ley anterior y todos los procesos que se inician a partir de ahora se rigen por la nueva ley. Por lo tanto, si eso sucede, el que está esperando se quedaría fuera. El panorama tiene diferentes tipos de riesgos y cada familia, cada caso en concreto, cada carpeta es un mundo, y hay que analizarlo y definir qué decisión va a tomar cada uno. No hay que salir corriendo a iniciar, ni hay que quedarse esperando, porque si inicias hay muchas posibilidades de perderlo. Es que analizar cada caso en concreto. Sí. Mira, Fernando, yo entonces me voy a remontar, que era lo que te había solicitado. O sea, se aprueba una ley que
que dejó en vilo a muchísimas personas pensando de que, bueno, ya no voy a tener derecho en las diferentes descendencias, ¿no? De otras generaciones y me lo están quitando. Sin embargo, eso no lo aprobaron porque entonces hubo una decisión y la gente ya no está llevando sus documentos a los viceconsulados, sino que los está llevando a través de la corte. Entiendo que es así. Y durante este tiempo se sigue trabajando tanto la Corte de Casación, ahora, bueno, Torino, Vaso, nos has dicho, la Corte Constitucional, y mientras tanto tiene la gente la oportunidad de seguir avanzando y tu recomendación es que sigan avanzando en la ciudadanía porque hasta ahora no hay ningún freno generacional. Está el freno generacional de la nueva ley, pero se está revisando, Se está revisando. y lo que se revise puede cambiar y puede cambiar favoreciendo a todos, favoreciendo solo a los procesos en trámite, o puede ser que se confirme esta ley y que también se rechacen los juicios. O sea, las posibilidades son varias. Pero lo que no se puede hacer hoy en día es ir a presentar la carpeta a consulados, a embajadas o viajar a Italia a presentarlo. Se puede presentar por la vía judicial, sí, y hay casos, aún con la ley vigente, de juicios que se han presentado de tribunales como Torino, Palermo, Florencia, Venecia, que otorgaron la ciudadanía aún con esta ley. ¿Por qué? Porque cada caso concreto es diferente, hay que hacer el planteo correspondiente y si el juez ve que es posible otorgar la ciudadanía, se otorga igual. Entonces, lo que quiero transmitir es que no es que se terminó la ciudadanía para siempre, como están diciendo. Hay una parte del gobierno italiano que está tratando de hacerlo, pero parte del Poder Judicial está haciendo presión para que esto no suceda y vamos a ver si con la nueva sentencia de la Corte por lo menos cambian algo para que no que vuelvan comunas y consulados, sino que se pueda obtener por la vía judicial, pero que sea más concreto, que la vía judicial, todos los que presenten su juicio por la vía judicial lo obtengan. En este momento algunos lo están obteniendo, algunos se los rechazaron, a otros ni siquiera se lo están dando porque se demora el proceso, tiene una demora. Entonces, entre que uno inicia y llega el momento para que le resuelvan, puede pasar 6 meses, un año. Entonces, si vos iniciás ahora, vas a tener tu sentencia para dentro de 6 meses, un año, cuando ya esté dictada la Corte Constitucional la sentencia, cuando ya haya más jurisprudencia, y vamos a ir viendo también, porque no es lo mismo, hay casos, por ejemplo, que si vos sos bisnieto y tu mamá está viva y tu mamá se lo hace, hay uno de los casos que se lo dieron es porque consideraron entonces que el bisnieto es hijo de un italiano porque solicitó la ciudadanía. Bueno, esas cosas también se van a ir viendo y vamos a ir determinando qué casos van a ser posibles, más posibles, menos posibles, o que no se puedan hacer. En este momento la ciudadanía italiana no se terminó, se sigue pudiendo solicitarla. Y hay más riesgos que antes. Entonces, la recomendación es en la medida de lo posible avanzar, pero no volverse loco y no salir corriendo a hacer locuras, sino analizar el caso en concreto, terminar su carpeta. Una vez que estoy terminando la carpeta, bueno, analizo cómo está el panorama, inicio la vía judicial, cómo es mi caso. Te buscas una asesoría, ¿no? Porque si tienes que ir por la parte judicial, tienes que buscarte una asesoría, que nuestra recomendación en @migraexperto, debemos decirlo. Pero lo importante es que avances y lo importante también es agradecerte, Fernando, que siempre estás allí para informar, porque se desinforma mucho por las redes sociales y entonces la gente se asusta con esta decisión, entonces se acabó la ciudadanía italiana. No, todavía esto continúa, tu carpeta tiene que ser llevada aún por la vía judicial con la asesoría correspondiente. Ahora, tú dices, bueno, avancemos antes que haya una decisión. ¿En junio puede que haya esa decisión o esto va a tomar más tiempo? ¿Tienes alguna idea de los tiempos? Sí, en junio no va a haber una decisión porque van a tomar la fecha de audiencia. Y como en esta última sentencia y la sentencia del año pasado, el 31 de julio, las sentencias salieron alrededor de los 45 días después de la fecha de audiencia. Entonces, el 9 de junio se va a tomar la audiencia y la sentencia va a salir para mediados de julio, principios de agosto. Entonces, en lo posible es iniciar antes de mediados de julio, principios de agosto, para evitarse el riesgo de que la sentencia salga con un beneficio solo para los procesos en trámite. Es una posibilidad que eso suceda. Lo que quiero remarcar es esto, que ni el que te dice que sí, que va a estar todo bien, está en lo correcto, ni el que te dice que está todo mal y que se terminó está en lo correcto. El derecho no es absoluto, no es un partido de fútbol que uno gana, uno pierde y se termina. Hay que analizar los casos, hay que analizar los riesgos y que tomar una decisión de qué riesgo quiero afrontar. Y después, si el riesgo sucede y yo decidí afrontar ese riesgo, bueno, lo decidí afrontar conscientemente. Pero mucho cuidado con las opiniones
absolutas, sesgadas, Claro. de que esto es Bien. así y no es de otra manera. Muchísimas gracias, Fernando. Seguiremos contactándote porque esto sigue en un proceso. Esto es noticia en desarrollo y bueno, hay mucha gente que está dependiendo de esto. Muchísimas gracias a Fernando Garrido, abogado especialista en ciudadanía italiana española. Síganlo y además consúltenlo, búsquenlo como asesor @migraexperto. Nosotros entonces vamos a hacer una pausa, hablamos de publicidad y ya venimos con más. Donde la pasión por el entretenimiento se une al espíritu deportivo. En Tecnonet seguimos construyendo la familia más feliz de Venezuela. ¿Cómo? Ofreciendo los planes más ajustados a tus necesidades para que te conectes con fibra y sin interrupciones. Tú decides si volar a 200, 400, 800 o a 1000 megas. Los precios sin competencia, únicos en ofrecer prepago. 10 días de fibra por $10 o 30 por 25. Demasiado cool. Tecnonet, internet de calidad al precio que buscas. @Tecnonet Piso VE. Tecnonet, comunica tu vida. En Tec me enamoré de un italiano. Es que la comida enamora. Hoy agradezco a los italianos que lograron que en Venezuela se coma tan bien como en Italia. Gracias, Giuseppe Tutocuore, por ganarte nuestros corazones con tus recetas de chorizos. Las de Tutocuore. Pruébalos y confirma que son los mejores chorizos artesanales. Búscalos de hinojo, peperoncino, caprese, campesino, ajo o de pollo. Todos en las neveras de Tutocuore. O visítalos en su casa. Servicarnes Bodegón. Instagram @Servicarnes Bodegón. Chorizos de Tutocuore. Directo al cuore. Lograr una imagen hacia el éxito es todo un arte. Te da seguridad, profesionalismo, te asegura el triunfo. Para esto solo confía en el mejor. Carlos Vera Estilistas, la mejor asesoría en cabello, visajismo, piel, manicure, maquillajes y más. Una imagen triunfadora, un nivel que solo puedes alcanzar con Carlos Vera Estilistas. Experiencia acumulada y evolucionada. Centro Comercial Coconut Center Lechería. @Carlos Vera Estilista, donde personalizar la naturalidad es todo un arte. Donde la pasión por el entretenimiento se une al espíritu deportivo.